Sí somos. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos a otra emisión de Sí Somos. Hola Gracia, hola Julia, hola Nancy. Feliz. Hoy contamos con la participación especial de Shoshana Turquía, que es una terapeuta cognitivo-conductual, y hoy vamos a platicar específicamente sobre cómo es aceptar la orientación sexual. Imagínate, eso se acepta, ¿cómo empiezas a dudar? ¿Qué tienes que aceptar? Cuéntanos, quiero saber un poquito sobre eso. La primera cosa que quiero hacer es agradecerles muchísimo. Soy fan, las sigo y me encanta lo que hacen. Amo, estoy muy emocionada. El primer planteamiento que quiero hacer es hacer una separación entre la resignación y la aceptación. Creo que es muy importante porque cuando nos resignamos y decimos, bueno, chin, soy lesbiana, ¿ya qué? Soy bisexual. Estamos perdiendo el poder. Estamos dándole nuestro poder al entorno y que el entorno decida entonces qué vamos a hacer. Sí. Entonces, no hay resignación de orientación sexual, no digas, chin, ya me tocó ser. No. Lo que tenemos que hacer se es... decide. No se decide ser, lo que se decide es aceptar, vivir, enriquecerte, expresarlo y compartirlo. Creo que eso es lo primero, o sea, la decisión, o sea, es decir, lo que comentas, porque hay gente que dice que se decide, o sea, es decir, yo decido ser homosexual, yo decido ser pansexual, o sea, y realmente sí. Es como decir, no. yo decido en este momento medir 1,90 m. Exactamente, Yo quisiese. exactamente, justo, eso es importante. O sea, naces, no se hace. Exactamente. Lo que sí se hace es la expresión, la vivencia Eso. y desde dónde parte. Totalmente. ¿No? En la encuesta del INEGI, por ejemplo, dicen que las personas que somos parte de las comunidades diversas sufrimos más problemas psicoemocionales. Pero es porque el entorno es súper violento, no porque hay un precondicionamiento de nada a que vamos a sufrir ansiedad, depresión o problemas relacionales. Entonces, cuando hablo de resignarnos, pues que se resigne el resto. Que se resignen los intolerantes, que se resignen los ignorantes, y si les viene bien que vean este programa, se eduquen y amen. Y entonces pasamos a la aceptación. Todo mi proceso terapéutico está basado en la aceptación radical de la realidad. Es decir, no me voy a pelear con lo que ya es. Tengo que hacer un reconocimiento pleno y previo de quién soy, de cómo soy, qué me gusta, cómo me gusta y qué no me gusta. Qué me da placer, qué no me da placer. Y a raíz de ahí, identificar 4 elementos. ¿Qué deseo? Es decir, ¿dónde está mi deseo? Y no solamente tiene que ser sexual, es decir, ¿qué deseo en la vida? Mi sabiduría, es decir, ¿qué sé y qué no sé? ¿Qué puedo aprender? ¿Dónde está mi poder? ¿Dónde están mis capacidades, mis habilidades? ¿Y qué hago con todo eso? La aceptación es la integración de estos 4 ejes. Del deseo, de la sabiduría, del poder y de la acción. Entonces, cuando me dicen, ¿y las personas entonces cómo van a aceptar su orientación sexual? Digo, pues vámonos un pasito previo. ¿Cómo nos aceptamos como personas? Porque vivimos en un sistema político-social donde hay personas que son personas y personas que son cosas. ¿No? El patriarcado lo que nos dicen es, pues las personas son los hombres blancos heterosexuales cisgénero, y además si tienen dinero son más personas, y el resto son personas cosas. O sea, lo que viene siendo ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Pues sí. No, eso sí, ya tienes derechos políticos, que eso es conversación, pero no nos toca hoy. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es desear, saber, poder y accionar desde que somos personas. Es decir, que tenemos el derecho pleno, innato, al placer. Porque creo que es el primer derecho que se nos ha negado. Todos los demás derechos derivan de que no tenemos derecho al placer. Y es el último derecho que no hemos explorado, pedido, demandado, ¿no? Pedimos una vida libre de violencia, por ejemplo. ¿Pero dónde están las demandas por el orgasmo nacional? Amo. Yo creo que deberíamos decretar ese día. Oigan, pues hay días del orgasmo, ahora hay que hacerlos nacionales y hacer una práctica. Claro. Cada quien como quiera, su orientación. Hablando de placer y deseo, me parece bien importante poder hacer una distinción, sobre todo para todas las personas que nos están viendo, que no están muy relacionadas a ciertos términos,
no es lo mismo la orientación sexual que la identidad de género, que la expresión de género. Ahorita estamos hablando más del deseo, qué es lo que deseamos sexoafectivamente. La identidad de género es cómo nos percibimos a nosotros mismos y la expresión de género es cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos mostramos al exterior. Y es importante hacer estas distinciones también pensando en el género, que el género sabemos que es algo impuesto, ciertas características que tenemos que seguir debido a nuestra genitalia, que es algo por lo que muchas feministas hemos luchado, ¿no? Que se pueda separar el sexo biológico al género como un constructo social. Y a mí me encanta poder hablar del deseo y del goce. Es que estás hablando de los roles de género y haciendo un homenaje a las reinas chulas que además estamos en su casa. Claro. Ellas tienen un chistazo que les voy a echar a perder. Por favor, perdónenme todos los que me están escuchando. Para que vengan a verlas. Pero ellos dicen que los únicos roles que deberían de existir son los roles de canela. No los roles de género. ¿Cómo actuamos? Entonces, si nos vamos a los primeros roles que nos enseñaron, de machito alfa y hembra sumisa, pues no hay derecho al placer, ni siquiera hay una exploración. Y les invito a una reflexión. Ustedes son quizá 1 o 2 generaciones más jóvenes que yo. Cuando les dieron, a ustedes ya les tocó la educación sexual. No, Vemos. Vemos. Pero ya se Yo promoví que se metiera. No, Somos como de la edad, querida. Mira, por ejemplo, yo que Dice fui una Nancy, yo lo infancia inventé. ochentera, ¿no? Pues nos decían, Sí, sí. clases de educación sexual. Hay niños, hay niñas. Ajá. Tengan mucho cuidado porque quizá les puede dar sida. Sí. Salía en Exacto, Filadelfia en los 90s. Y por favor, no se embaracen. Clamidia. Como La en Mean Girls. No, y era todo lo que pasaba, y era toda la información. Quiero que reflexionen un poquito sobre el tipo de educación sexual que recibieron ustedes. Sí. Si no, todo es el peligro. Yo no sé de cuánto tiempo hablaron sobre el placer, sobre el derecho al gozo. Y hay un estudio, hay varios, pero este en particular me llama mucho la atención porque hacen un comparativo entre 300 niñas de Estados Unidos, y niñas, me refiero a niñas entre 14 y 17, 18 años, de Estados Unidos y de Holanda. Y lo que hay en común entre todas estas chavitas es que dicen, claro que tengo derecho a ejercer mi vida sexual con quien quiera y donde quiera. Pero cuando se empieza a disgregar, es decir, cuando empezamos a granular la información, el derecho al placer y que sea satisfactoria baja poquitito, casi a nada, porque no hablamos los adultos sobre estos derechos, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, pero hablemos de placer, tengo un dato que es terriblemente, pues me da tristeza decirlo, que es la brecha orgásmica. Así es. ¿No? Me da una tristeza horrible que las personas heterosexuales pobrecitas son las Me que compadezco menos, de ella. ¿no? Acceso tienen un orgasmo. Y a ver, en mi casa somos 2 madres y tenemos 2 hijas adolescentes, ¿no? Y entonces, cuando están antes de la pubertad, teníamos que usarles información sexual, pero pues un poquito más ya sofisticada. Y yo platicaba con mi esposa y decía, pero a ver, vamos a hablar con nuestra hija de la vida sexual, pero pues ¿por qué les vamos a decir que hay un señor y una señora? ¿Dónde está el señor? Aquí en la fiesta, ¿no? Y entonces, ¿cómo le explico la primera vez? O ¿dónde se me perdió el concepto de la dichosa virginidad? Y perdón, aquí todos hablamos de la virginidad arriba de los 40. O sea, todos los cuarentones ya hablamos de virginidad. Decía, en la madre, ¿cómo vamos a resolver este dilema? ¿No? Y una consultante me dio la pista. Es una señora que tiene 5 hijos y quién sabe cuántos nietos. En viuda, conoce un señor. Ay, qué bueno. Y tiene su primer orgasmo, gracias a la terapia. Viuda. Viuda. Y señora, y ya señora Gracias a adulta. la terapia. Hubo Gracias a la terapia. Ajá, porque yo ella viene tampoco porque el estaba señor. tristísima porque enviudó. Y entonces conoce un señor, tiene su... Me dice, claro, yo era virgen hasta anoche. Imagínense que el concepto de la virginidad verdadera tiene que virginidad. ver con tu primera experiencia sexoafectiva, y resubrayo lo afectivo por algo, donde tengas un orgasmo. Claro.
¿No sería increíble? Claro. No estaríamos hablando que si la aceptación o la resignación. Claro. Sí, la Te conversación veo sería inquieta, diferente. Nancy. Claro, es que eso lo hemos hablado, no tan profundo en otros programas, que decíamos que, vaya, la primera autonomía que debes tener es sobre tu cuerpo, ¿no? Y que la primera banderita, así, porque sin eso no existe todo lo demás, tiene que ver con conocerte, no con el otro, la otra, el otro, sino tú, es decir, la masturbación, el autoconocimiento. Porque si no, ¿La qué? ¿cómo puedes tener ese acceso al deseo y al placer si no te conoces? Porque una cosa es tener un montón de información, que creo que sí sucede con estas generaciones, y otra cosa es qué haces con esa información. Ujú. Y yo les pregunté sin que me contestaran, y está bien, no lo hagan, ¿no? Pues sí, esto es tener... Contéstenos en ¿Qué? Sí, ¿Cuándo fue la...? hay o no hay orgasmos, pues, o sea, cuestionense un claro. poco, ¿qué tanto se los producen ustedes? Y sobre Pero todo para quienes nos se están han viendo fingido allá. también, se han Porque eso fingido. es importante. O si tú sabes si es orgasmo, o sea, ¿en qué momento sabes si es orgasmo, no? Claro. Sientes rico y eso es un orgasmo, o sea, porque creo que también dentro de toda esta Hay falta de dimensiones. educación sexual viene el tengo que sentir un orgasmo y cómo se siente un cómo es. orgasmo, exacto. Ujú. A ver, cómo- el orgasmo no debería ser la métrica de la vida, ni la métrica de las cosas, exacto. ¿no? O sea, hay muchas situaciones eróticas donde hay muchísimo placer y no hay orgasmo. Es decir, el sexo tántrico de eso va. Exacto. De subirte a la ola y volverte a subir a la ola y volverte a subir a la ola y que la ola nunca llega a tierra. De eso se trata el sexo tántrico. Entonces, no, el orgasmo no es la medida de las cosas. Está muy interesante. Pero sí es parte, sobre todo cuando estamos hablando de personas más jóvenes, que sí tenemos que pasar por ahí. Claro. Porque Sí. el mínimo indispensable del sexo placentero y de la orientación no puede ser que no me duela. Ese no puede ser la aspiración sexual. Ay, no, O que Y te aburra. desafortunadamente, Ujú. a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, y esas son las que más me preocupan, el mínimo ahorita es que no me duele y que el otro lo disfrute. Sí. Qué fuerte. Ese es el piso que hoy estamos manejando. ¿Quién les enseñó eso? Porque es falso. Esta idea de que las juventudes están teniendo sexo antes. No. Están teniendo sexo a la misma edad. Lo que pasa es que no están identificando como conductas sexuales cosas que sí son sexuales. Y también lo están teniendo menos. ¿Eh? Sí, Están teniendo frecuencia. menos. sí, porque consumen muchísima más pornografía y porque las descargas dopaminérgicas, o sea, la dopamina que descarga, por ejemplo, estar con las redes sociales haciéndole hacia arriba, te da microdosis de dopamina. Entonces, antes, ¿cómo funcionaba? Yo tenía que hacer un montón de pequeños esfuerzos para llegar, estoy poniendo números al aire, por favor, ningún científico venga a rebatirme, estoy dando una explicación básica. Haces un montón de esfuerzos y de repente, ¡pum!, 10,000 de dopamina, ¿no? Hoy le haces así, 1 de dopamina, 2 de dopamina, 3 de dopamina. Y entonces el cerebro se acostumbra a tener este poquito y decir, con esto tengo satisfacción. Pero a la media hora lo necesito y a los 45 minutos lo necesito. Y entonces no hemos aprendido o estamos distorsionando el aprendizaje de cómo construimos espacios en los receptores, no solamente de dopamina, sino de todos los neurotransmisores. Claro. ¿No? Y lo que pasa y lo que es rico es que cuando estás en el sabroseo, cuando esta orientación sexual ves a una persona y dices, ay, qué bien se siente en el cuerpo solamente su presencia, ¿no? Lo que está pasando en tu cerebro es que hay una mezcla de neurotransmisores que te dicen, esto se ve y se siente bien en el cuerpo. Oye, pero Oye. yo quiero poner sobre la mesa, o sea, si ya hablamos de orientación sexual específicamente, ya mencionamos el tema de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y pansexualidad, ya lo mencionaste tú también. Pero ¿qué pasa cuando está, o sea, en este momento cuando esperamos hablar del placer como un derecho, qué pasa con las personas asexuales? Pues también tienen placer, nada más que no viene desde lo sexual. Claro que también tienen una vida digna y llena de vitalidad y los estímulos que alimentan su alma, su cuerpo, su corazón, su mente, no son sexuales. Pero claro que tienen placer. Claro. Y también tendríamos que estar diseñando políticas públicas para las personas Totalmente. asexuales. O sea, A pesar de su visibilización, ¿no? Mira, Y que se hay un- Credibilidad, un porque hay tema. gente que no lo No cree, o cree. sea, que no cree que sí, pueda sí ser existen posible. los asexuales, amigas, amigues, amigos. Sí existen las personas que no están pensando todo el tiempo en sexo. Claro que existen. Y su vida no es Y se la están pasando Y su vida no bomba. es triste, exacto. ¿No? Y se la pasan bien. Yo tengo en consulta, de hecho es rarísimo que tenga yo 2 parejas donde haya sexualidad, ¿no?
Y en el momento que entiendes que el impulso sexual no es lo tuyo, pero que hay otros lenguajes de aceptas, amor, que hay otros lenguajes de placer y de vinculación afectiva, dices, aleluya, de aquí soy. ¿No? Y ya no soy esta cosa loca. Ahora, en cuanto a la visibilidad de la que hablabas, yo me río mucho del LGBTIQ+, porque sí creo que hay que visibilizarlo todo y nombrarlo todo, porque lo que no se nombra no existe. Pero yo les digo, yo vivo en el más, porque ¿qué me importa? A mí lo que me importa es que yo como ser humano pueda entender y atender mis virtudes y las pueda compartir con otra persona. Entonces te invito a un nuevo concepto, que es la justicia en la intimidad. Más allá, o sea, es un paso más allá de la orientación. Claro. ¿Cómo me vinculo con los valores de justicia, equidad, amor y respeto en todas mis relaciones íntimas, haya o no sexo de por medio? Y yo creo que ese es el nuevo desafío que tenemos las feministas. Y también viene de la jerarquización, ¿no? O sea, no únicamente relaciones íntimas con pareja. Exacto. ¿No? O sea, con Exacto. amigos, amigas. A ver, O sea, empecemos por una definición básica. Sí. Esta es de Esther Perel, ojalá hubiera sido mía, pero no soy tan sabia. Ella dice, intimidad, y lo desglosa en inglés, into me you see. Dentro de mí tú ves. Intimacy, into me you see. Dentro de mí tú ves. Entonces, ¿qué pasa con la intimidad? La primera decisión que tenemos que tomar, individualmente, no colectiva, es ¿qué pongo yo en el aparador? ¿Qué estoy poniendo yo en esta intimidad para que tú lo veas? Y aquí hay que pensar en la generosidad, porque la generosidad es darle a la otra persona en la calidad y proporción que puede recibir. No todos podemos recibir lo mismo. La intimidad no es ponerme allá afuera, es elegir, curar, hacer un trabajo minucioso de qué voy a poner en esa ventanita y ofrecértelo para que lo veas. Ahora, ¿qué espero con quien me ve? Pues que lo reciba, que lo procese desde dónde, desde la virtud, que observe mi virtud, qué le pasa a esa persona y qué mensaje me regresa. ¿Cómo recibo yo ese mensaje de regreso? ¿Y qué le ofrezco a cambio? Y se va empezando a tejer esta red. Y eso es la intimidad. Sí. Dentro de mí, tú ves, este programa, en este momento, es un ejercicio de intimidad. ¿No? Porque nosotras cinco estamos permitiendo que quien está del otro lado de la pantalla nos vea. Y pensamos, bueno, por lo menos yo estaba muy nerviosa, cuando estábamos programando este programa, ¿qué vamos a mostrar? ¿Desde dónde y para qué? Y yo digo que si no es para fomentar el amor, la libertad y la felicidad, no tengamos relaciones. Vámonos ya. Oigan, yo quiero poner un tema sobre la mesa que me parece indispensable a la hora de hablar de orientación sexual, y es la orientación sexual de las personas trans, porque muchas veces se piensa que la identidad tiene que ir ligada a la orientación y tiene que ir ligada a la expresión. Entonces, decir que hay mujeres trans lesbianas, hay hombres trans gays, ¿no? Porque alguien que no sepa, que no tenga todos estos contextos y toda esta información como nosotras, pensará que una mujer trans que le gustan las mujeres es heterosexual. Y eso es falso. Es lesbiana. ¿Nos puedes comentar de eso? A ver, podríamos pasar horas y horas y horas explicando todas las variaciones de expresión humana, ¿no? Y necesitaríamos 7 billones de etiquetas. ¿Sí? Porque no todas las expresiones de género se expresan igual en todas las culturas y no todas las orientaciones son iguales en todas las culturas y no todas las culturas permiten esta exploración. Entonces, yo lo que digo, ok, una mujer trans que tiene relaciones con una mujer cisgénero, ¿qué es? Pues una persona que ama a otra persona, ¿no? O sea, no es tan difícil, ¿no? Decía Einstein que entiendes algo cuando eres capaz de explicárselo a tu abuela. Expliquémonos así. Somos personas con capacidades afectivas y eróticas de vincularnos con otras personas. Y puede ser una o múltiples. Ahora, ¿cuáles son las bases de esas relaciones? A mí esa es la exploración que más me interesa. No quién le mete a quién a dónde. Sí. ¿Eso qué importa? ¿En serio esta es la discusión del siglo XXI? Yo creo que la conversación... Sí, estoy de acuerdo porque hay un trabajo de...
De tengo nombrarse. que tener mucho ¿no? cuidado porque es muy cierto lo que dicen. Hay que visibilizar y hay que discutir y hay que problematizar, sin duda. Lo que estoy tratando de hacer es ir un pasito Claro, más adelante de esa conversación, porque sí hay mínimos indispensables de cómo nos vinculamos las personas. Y creo que cuando cubrimos esos mínimos indispensables, entonces pierde relevancia el estar buscando la etiquetita que me corresponde entre mi orientación sexual, mi expresión de género y mi género y más las otras cosas que entiendo que hay comunidades a las cuales les es vital nombrarse. Sí. O sea, una mujer, yo me nombro diversa porque la verdad me dio mucha hueva de saber si soy lesbiana, pansexual, me da lo mismo, porque soy una mujer privilegiada. Pero es que yo creo que justamente hay una injusticia, no epistémica, más bien hermenéutica, al no tener como estos conceptos al alcance de todas las personas. O sea, yo creo que sí es fundamental poder explicar bien estos conceptos para que a mucha gente le llegue y pueda nombrarse e identificarse desde ahí. Y sobre todo salir de la norma, perdón, salir de lo que se considera normal. Lo decías tú hace rato, sería interesante más que aceptarte, abrazar lo que eres sin etiquetas. Pero creo que en términos de política pública sí es muy importante para poder avanzar. Por una parte, visibilizar y reconocer, y por eso el más, pero también la encuesta que decías hace rato, el INEGI, la encuesta nacional de diversidad sexual y de género, lo que reveló es que más de 5 millones de personas en este país, por lo menos, aceptaron no sentirse dentro de dos categorías, ¿no? Están dentro de algunas, no binarias. Primera. Y la segunda, ¿para qué sirven estos datos? Para saber las condiciones que viven esas personas. Porque hoy por hoy esta sociedad es muy discriminatoria, es profundamente clasista y eso te lleva a que tengan como pocas posibilidades si no pertenecen a esa élite para salir, para reconocerse. Entonces, creo que en ese sentido, yo soy de tu grupo, soy tu team, en ese sentido de decir, sí, de trascender, yo siempre digo personas. Ahora, pero estamos en dos marcos conceptuales distintos, porque si estamos hablando de política pública, yo creo que hay que visibilizarlo todo, ¿no? Porque el Estado debería de tutelar el derecho de todos los seres humanos y sintientes dentro del Estado, ¿no? Ahora, cuando el marco conceptual es la aceptación de la orientación, estamos hablando de una aceptación psicoemocional y una situación social. Totalmente. Y por eso los marcos conceptuales de la conversación son tan importantes al momento de hacerlo. Cuando yo hablo de aceptación, yo pienso en qué hubiera pasado con mi abuelita si hubiera conocido a mi pareja como mi pareja, no se hubiera muerto diciéndome, mi vida, no te quedes sola nunca, ¿no? Y me lo decía diciéndome, ama y déjate amar. Y me pregunto si eso no es la cosa más progresista que hemos escuchado. Me pregunto si tanto estamos gritando en las calles, amor es amor, ¿por qué no definimos primero el amor? Ay, qué fuerte. Creo que es lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de aceptación. Y no me voy a sentar aquí sin una propuesta, entonces ahí les va. Yo creo que amar es entender y atender la virtud de la otra persona para que yo tenga un placer emocional. Amar es un acto netamente egoísta. Yo amo porque me hace bien a mí. Cuando yo reconozco tu virtud, me hace bien a mí. Cuando yo atiendo tu virtud, me hace bien a mí. Y Erich Fromm, que me encanta, ¿no? Pone 4 conceptos claves en el amor. Ahora imagínense que estos 4 conceptos fueran política pública. Y bueno, mi futura presidenta y mi futura jefa de gobierno las tienen bien claras. Conocimiento, y de aquí estamos hablando de visibilizar, ¿no? Sin prejuicio. Yo no puedo conocer si llego con un juicio previo. 2, cuidado. ¿Qué hago yo para que tú puedas tener espacio en lo público y el privado para ser tu mejor versión? El tercero, respeto. La distancia óptima en la que estamos tú y yo para que cada una de nosotras sea su mejor versión. Y finalmente, responsabilidad. ¿Cómo hago yo para que esto que deseo, esto que sé, esto que puedo y esto que acciono sea consecuente con la persona que soy yo y la persona que quiero ser cuando estoy frente de ti?
Sí. Y eso es el amor. Entonces, cuando vayamos cada marcha a gritar, amor es amor, amor es amor, esa es mi invitación. Y cuando hay una persona que no puede aceptar su orientación sexual porque pues, no está dentro del normativo, y les prometo que en muy poco tiempo ser heterosexual también va a estar fuera de la norma, ¿no? Y no porque porque les guste el hombre o la mujer como tal, sino porque va a haber muchas otras formas de explorar la heterosexualidad y van a necesitar nombrarlo también, ¿no? Entonces, cuando vean una persona que le está costando trabajo aceptar, no le digan, acéptate, manita, no pasa nada. Reconozcamos que vivimos en un sistema donde hay muchas violencias, pero también en esta gran Ciudad de México y en este país al que amo profundamente, sí lo podemos expresar. Porque una mujer como yo no puede vivir ni siquiera en el 60% del planeta. Sí. O sea, yo no puedo, de los 200 países que existen, yo siendo una mujer diversa, soy ilegal. Sí. Y en este país sí se puede. Entonces, no creamos que es solamente un problema psicoemocional, es un problema social, pero vemos muchísimas personas, yo creo que incluyendo todas las personas que estamos haciendo este programa, que estamos trabajando arduamente para que no seamos solamente una utopía y esta sea nuestra ciudad y así sea nuestro país y el mundo en el que vivimos. Ay, Shoshana, perdónenme que el tiempo se nos fue de las manos, ya no nos dio tiempo de tener conclusiones, el programa está buenísimo. Sí, ahí está la conclusión. Pero muchísimas gracias gracias por a acompañarnos, de verdad, y por todos los puntos pendientes que todavía nos dejas para conversaciones en casa y conversaciones posteriores también en este programa. De verdad, muchísimas gracias. Una delicia Shoshana. escucharte. Gracias. Y muchas gracias, chicas, también. Creo que hoy tuvimos una super clase. Y no se olviden, o sea, para ustedes en casa, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima emisión de Sí Somos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí somos. Sí somos diversas. When my friends ask me about my sexuality, I choke up and joke that the answer's not easy. Like I'm watching a Disney movie and the couple gets it on. But who should I look at? Is it Shang or Mulan? I like boys and girls, but I still don't know why I couldn't get either one. If I really tried, I'm switching my preference like an on and off switch. If I had a dime for every crush I've had, I'd be rich like boy bye, girl hi, new guy, I'm bi, I cry every time I try to decide. I guess you're right, I'm bi just without the sexual. I'm too scared to date, so I've just been by myself like I'm watching a Disney movie. And I slowly start to sweat. Is it Jasmine's dancing or Aladdin's open vest? Oh, it sucks sometimes to be right in the in-between. I'm too gay for girls, too straight to be a drag queen. I'm just playing, I'm just saying, I'd like to be clear. I don't know what the hell is going on here. Like boy bye, girl hi, new guy, I'm bi, I cry every time I try to decide.